Seguimos. Subsidios de gas y luz. ¿Cómo queda todo con las nuevas modificaciones? ¿Cómo se leen las facturas, no? A partir de lo que pasó hace un tiempo, nos inscribimos, pedimos el subsidio para mantenerlo. Quienes no lo hicieron, ¿lo perdieron? Es una pregunta. Se lo vamos a hacer todo y se lo vamos a consultar a ella, Romina Ríos, presidenta de ONG Protectora, que ya está con nosotros. Romy, buen día, ¿cómo estás? Hola, Romy. Buenos días, ¿cómo Muchas les va? gracias. Romy. Gracias por venir, Romy. Te necesitamos para que nos aclares dudas. Por favor. Y como siempre decimos, algunas se pueden salvar y otras la verdad que nos van a quedar ahí en el tintero hasta que más o menos se vaya esclareciendo estos nuevos cambios. ¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Cómo queda todo? En principio, todo lo de la segmentación es un proceso que tiene distintas etapas. Entonces, no es porque esta declaración del ministro de Economía de poner un límite haya cambiado todo lo demás, sino que queda todo establecido como estaba. Lo que pasa es que se agrega una restricción más. Entonces, además de cumplir con los requisitos de no excederme, digamos, en mis ingresos o los bienes patrimoniales, además también no me voy a tener que exceder del consumo. ¿Qué pasa si yo me excedo? Por ahora en la electricidad son 400 kilowatts. No se sabe si va a ser bimestral o mensual. Lo que yo estimo es que puede ser bimestral porque todos los cuadros tarifarios se realizan de manera bimestral y se toman los topes de esa manera. Ajá. Y en el gas todavía no se sabe, se dice que pueden llegar a ser 500 metros cúbicos anuales, lo que en Mendoza no podría aplicarse porque en Mendoza nuestro límite de la primer categoría de usuario, la más bajita, es de 900 metros cúbicos al año. Entonces, siempre esperar, de acuerdo a las localidades, va a ser las medidas que se tomen. Entonces, en principio, ¿qué va a pasar con estos 400? ¿Pierdo lo de la segmentación? ¿No vale lo que me anoté ya para el registro? Bueno, no, sí vale. Lo que pasa es que yo voy a tener este límite de 400 que me va a decir, de ahí para abajo tengo la tarifa subsidiada. Si me paso de los 400 kilowatts, me van a cobrar la tarifa plena, que es la misma tarifa que van a pagar los que se quedaron sin el subsidio. Okay. Es decir, la tarifa plana o plena, como le dicen, la que no tiene ningún tipo de subsidio. Qué difícil estar yendo al medidor ahora todo el tiempo para ver cuánto estoy consumiendo, ¿no? Porque uno no lo ve el medidor, la verdad. Exactamente. O cuáles son los aparatos eléctricos que también más consumen, que también tenés la duda, porque a veces minimizás y decís, no, sí, no sé. Hay muchas consultas a los electricistas al respecto. Me están llamando a casa y digo, decime dónde está. Y vienen con unas pinzas especiales. Sí. Dicen, mira, acá el chupasangre de tu casa es tu heladera. No sé, chupasangre. Porque ese es el chupacorriente, sí. Digamos, ¿no? Pues, le llaman el vampiro de la luz, le dicen, ¿no? El vampiro que tenés acá es el calefón eléctrico, te dicen. Entonces, y están, hay una situación hoy que está pasando. Sí, ¿no? exactamente. Primero en principal, siempre allá hay una grilla especificada de cuáles son los que más consumen a los que menos consumen. Y depende también, además de la potencia que tengan estos electrodomésticos, el tiempo de uso que yo le doy. Entonces, por ejemplo, caloventor, aire acondicionado, horno eléctrico, las estufas de cuarzo, todas esas son las que más gastan, las que están, digamos, en la parte más alta del gráfico que nosotros tenemos. Todo lo que tenga, si me permitís, algo así como una resistencia. Exacto. ¿No? Eso consume muchísimo. Exactamente, y sobre todo porque, por ejemplo, una estufa eléctrica, en invierno no la prendés un ratito y la apagás, sino que la tenés todo el tiempo prendida o todo el tiempo que estés en tu casa. Y ahí va a depender tu grupo familiar qué hábitos tenga. Si pasan mucho tiempo fuera de la casa o si están mucho tiempo dentro de la casa, va a ser el consumo que te lo eleve o no. Claro. Otro de los puntos también, que era lo que decía del vampiro de la electricidad, son todos aquellos que aparentemente están apagados, pero siguen consumiendo. Por ejemplo, todos los que tienen un display, una luz, un reloj y que están en stand-by. Uno dice, bueno, está apagado, no gasta. Bueno, en principio todo electrodoméstico que no utilicemos lo desenchufamos. Habitación en la que no estemos la dejamos, digamos, cerrada, con luz apagada y demás. Calefaccionamos los lugares en los que estemos. A veces es una pérdida de confort, pero también tenemos que evaluar qué es el confort y qué es el mal gasto de un recurso. Entonces, primeramente, esos son, digamos, pequeños tips. Lo de la consulta en el electricista es fundamental, al igual que un gasista en la conexión del gas, por una cuestión primero de seguridad, de no tener cortocircuitos, no tener pérdidas de gas y demás. Le llaman a las fugas de corriente. Fugas, exactamente. Que aparentemente todo indica que está bien, pero hay algo que está midiendo de más. Nosotros cuando desenchufamos todos los electrodomésticos y vemos que en el medidor que está en la línea municipal de nuestra casa o dependiendo cómo esté la construcción, van a ver que va a seguir corriendo ese cuenta vuelta. Entonces, si sigue corriendo, efectivamente hay algo que está consumiendo de más o está haciendo, como dice, una fuga eléctrica. Entonces, mejor que lo sepa un electricista, nos diga qué arreglos hacer y tener de esta manera todo en orden y por lo menos no perder esa energía, porque recordemos que de la línea municipal del medidor para adentro, todo lo que se consume lo paga el usuario.
Claro. Aún así se pierda, aún así el vecino se cuelgue de mi conexión, lo tiene que pagar el usuario que está registrado. Y me sumo con un aporte, Sí. Es impresionante lo que se ahorra uno reemplazando las viejas lámparas o bombillas eléctricas incandescentes, digamos, la de filamento, Exacto. con bajo consumo, que Sí. hoy en día los bajo O consumo las LED. más LED. sanos para el ecosistema son los LED, las luces LED, Exacto. ¿no? Es impresionante la baja de consumo que Eso hay. también ayuda un montón y está Sí. bueno hacerlo, al igual que si vamos a cambiar electrodomésticos, también veamos la etiqueta que tiene cada uno, que hace referencia a la eficiencia energética que tiene ese electrodoméstico. Siempre que tengan las barras en verde o la letra A con un más, significa que son más eficientes. Generalmente hoy todos vienen con ese nivel de eficiencia. Los más viejos que tenemos son los que por ahí consumían más. Entonces, tener en cuenta eso si vamos a cambiarlo, porque obviamente es un costo extra que tenemos y no todos pueden cambiarlo. Con los lavados de ropa hay algo también que están haciendo, te doy el último tip, Sí. es que en vez de lavar todos los días, juntan y lavan 1 o 2 veces por semana y tratar de usar los lavados eco, que son los más cortos, digamos. Exacto. De última, si tenés una manchita, Sí. le haces una repasada y lo metes. Y tratar nunca usar temperatura, porque ahí estás metiendo una resistencia que consume mucho más que el lavarropa. Fue otro de los consejos que nos dieron. Y la verdad que Exacto. ayuda. La temperatura sirve sobre todo para aquello que está muy manchado, que Claro. necesitas que salga esa mancha de grasa, aceite y demás. Pero el resto se puede lavar con agua fría tranquilamente. Ujú. Y otra cosa también, la carga completa. Tratar de completar la carga del lavarropas, no meter de 2 o 3 prendas, sino completar la carga y hacer los lavados, no todos los días, pero por lo menos 3 días a la semana con cargas completas. Esos son como los tips habituales, tips. comunes que todos deberíamos tener. Muy Romy, buenos. Sí. vale cuando te llega la factura, ¿no? Papel o la ves si te llega por internet. Cuando ves la factura con todo ese lío de datos que trae, esa maraña de datos que trae, ¿qué conviene leer? Digo, la comparativa, por ejemplo, del consumo mismo mes del año anterior, los kilowatts consumidos. ¿Qué es lo que conviene ver para constatar cómo estoy comportando a nivel consumidor? Tenemos 2 facturas para mostrar. La del gas y la de la luz son similares para controlar. A ver. Lo que me va a diferenciar a mí es la categoría, por ejemplo, esta es del gas. Este es el gráfico de consumo, que el de la electricidad también lo tiene. Me va a Sí. mostrar mi periodo actual, que es este. Esta es una anterior del periodo, la de ahora viene un poquito más alta. Sí. Y me va a mostrar también el mismo periodo, pero del año pasado. Entonces yo ya acá, sin tener que ir al medidor todavía, ya puedo ver acá cuál es el gráfico de consumo. Fíjense que en esta la barra se va, pero porque todavía me queda acá que venga el periodo 4, Ah, claro. que es el del invierno, el más fuerte. Entonces lo más probable es que el 4 que venga acá va a ser similar a este. Pero voy a comprar 3,3. Fíjense que acá el año pasado hubo un consumo mayor, 131 metros cúbicos, y en este se redujo a 72, a la mitad. ¿Puede ser? Sí, sí puede ser, porque me cuidé en el consumo, estoy menos en la casa, o vive menos gente en la casa también, entonces efectivamente bajé el consumo. ¿Por qué nos vamos a este gráfico del consumo? Porque es lo primero que me indica alguna variación. Entonces, si yo ya lo veo más o menos igual, estoy perfecto. Este consumo de acá nos va a dar después la categoría nuestra, que es la tarifa que nos van a aplicar. En la tarifa del gas, lo que se toma es el consumo anual. Por eso cuando yo bajo el consumo mucho, no veo ese cambio en las próximas facturas, sino que tienen que pasar 2, 3 facturas para que yo note ese cambio. Ok. En cambio, en la electricidad es mes a mes lo que voy consumiendo, es lo que me va variando de categoría. Por eso salto de una a la otra, teniendo otros topes totalmente diferentes. Ah, bien. Entonces vamos a eso y después pasamos acá a la medición de consumos, que va a ser similar a la de la electricidad. El número de medidor, que acá lo hemos tachado para que no se notara, es lo que me va a identificar a mí. Entonces yo veo el medidor de mi casa, con este medidor tiene que coincidir, es el DNI del servicio. Ok. Entonces, ¿puede que se hayan equivocado? Sí, ha pasado, que le han puesto el medidor de otro usuario. Entonces, le va a decir, la lectura actual es la de esta factura que está viniendo. ¿Cuándo pasaron? En este caso estamos tomando abril, recuerden que es una factura vieja. Pero podría ser el de julio, que hayan pasado, que es la mayoría de los usuarios. Pasaron en julio. Mira que duele. El estado del medidor va a ser la marcación que hizo ese día. La lectura, fíjense que dice acá ajustada. ¿Por qué ajustada? Porque a lo mejor no le quisieron poner estimada, para no darte letra a vos para que lo hagas. Ajustada por la tarifa también puede ser, pero esto es algo nuevo que muchos me consultaron y no está en el reglamento de servicios, sino que puede ser que sea estimada, pero ellos le ponen ajustada ahora para que obviamente no tomes alerta de que pueden haberte no pasado por la casa, sino que hicieron una estimación de lo que consumiste en el mes pasado, en el periodo pasado o el año pasado. ¿Y qué pasa ahí cuando aparece el estimativo, lectura estimada y se va repitiendo mes a mes? Yo lo que recomiendo es que diga estimada o diga real o diga ajustada, Sí. igualmente corroboren el medidor. Voy un ratito al medidor,
anoto el de la luz, anoto el del gas y lo comparo. ¿Por qué? Okay. Porque después vamos a pasar a la factura de la electricidad y van a notar por qué les digo a qué me refiero esto. Después acá va a salir, digamos, la fecha de la lectura anterior, que justamente van a ser 60 días antes. La marcación de ese día y la diferencia que me dan, que son los metros cúbicos que yo tengo. Sí. En el gas se toman los 60 días de lectura, se dividen en dos y te cobran uno en una factura y otro en otra factura, que es lo que vemos acá, que este es el periodo. Y abajo tiene que decir, este no lo dice porque es una primera factura, liquidación 1 de 2 y liquidación 2 de 2. Por eso van a recibir dos facturas que son similares. Van a decir, che, pero tiene el mismo monto, los mismos metros cúbicos, más o menos similar. ¿Está bien pagar las dos? Bueno, siempre que esté el periodo acá y las dos liquidaciones, está bien. Si no, estaría repetida y hay una factura que hay que reclamarla para que sea anulada. Ahora, si pasamos, bueno, este es todo el detalle, lo van a ver, fíjense lo que es cada uno de los ítems que ustedes tienen para analizar. Claro. Siempre. Esa es la parte más complicada. Los aumentos tarifarios los tienen que ver simplemente con estos dos, nada más. Los aumentos tarifarios influyen en esto, en el cargo fijo y en el cargo por metro cúbico. Bien. Fíjense que acá tenemos el subsidio de zona fría. Otra pregunta, ¿qué pasa con la segmentación? Esto se mantiene, lo van a seguir teniendo. Okay. Si tuviesen tarifa social, en este caso, ahí vamos a tener que ver cómo se conjuga, porque la tarifa social del gas es de la nación, no de la provincia. Todo esto... Impuestos. No le voy a mentir. La tercera parte de tu factura, impuestos nacionales, provinciales y ordenanzas municipales. Okay. Entonces, básicamente no haría falta mirarlo, sí leer un poco bien de qué se trata, porque a veces nos meten algún ítem que no sabemos qué es, pero tenemos que controlar siempre estos tres primeros. Recuerden que va a ser del 30 o del 50%, dependiendo qué tipo de usuario soy. Romy, y antes de que te vayas de la factura del gas y pasemos a la energía, en ese detalle... corregime si no, suele pasar que si tenés el gas, o el medidor en realidad registrado como residencial o doméstico, es un IVA el que se paga, y si es comercial es otro IVA. Exactamente. El 21 contra el 27 y algo, creo. Exacto, son el tipo de tarifa que vos tenés y que también está bueno hacerlo porque a veces sos residencial pero no estás categorizado frente al IVA. Entonces te cobran un 13.5% más. Entonces, primero entender es uso doméstico o residencial y acá está la categorización consumidor final. ¿Y el metro cúbico también es más caro? Sí, totalmente diferente las tarifas que tiene un comercio a lo que tiene una vivienda. Claro. Pero hay viviendas que tienen tarifa comercial. Entonces, tener ojo también con eso. Si pasamos a la de la electricidad, van a notar que es similar. ¿Son complejas de leer a propósito, Romy? Esta pregunta siempre la quise hacer. Para mí sí. Para mí está hecho profeso. Y un poco sí. A ver, digamos, seamos sinceros, porque es difícil de leer. ¿Cuántos manejan además? Porque Romy porque sabe la verdad. Porque sabes, hay mucha información, Romy, pero la gente, nosotros, el ciudadano común... Bueno, es un poco lo que pasa que siempre miran el monto final a pagar. Claro, y un poco de las consultas que nos han hecho. Pagué tanto, ahora pago tanto otro. Bueno, vamos primero al consumo. Porque el consumo te determina todo lo demás. Te determina la categoría te da la tarifa y la tarifa total te da el monto a pagar final. En la factura de la electricidad es igual. Lo que van a tener número de cuenta es NIC. Que todos aprendimos que es a partir del formulario de la segmentación. Van a identificar, bueno, acá en principio es un consumidor final, está categorizado, o sea que le cobran el 21%, y acá van a ver el tipo de tarifa, si bajamos un poquito más, van a ver el tipo de tarifa T1R3, que acá es diferente a la del gas, pero la R indica lo residencial. ¿Qué pasó con este usuario? Es similar, acá está la parte de la lectura. ¿Qué tipo de lectura fue? Real. Si bajamos un poquito más al cuadro, al histórico de consumo, fíjense que tiene una barra similar a la del gas, lo que pasa es que está diagramada diferente. La del gas estaba hacia el costado y esta está arriba. En esta nos muestra todo el año de consumo. Este es el periodo actual. Claro. Este es el del 2020 y este es el del 2021, de este mismo periodo. Fíjense. ¿Qué pasó acá? Una disparada. Se fueron a vivir 20 personas al departamento que es de una sola persona. Este es el caso de una persona que vive solo. Tiene los electrodomésticos básicos, estufa a gas, o sea que no utiliza tanto lo eléctrico. ¿Qué pasó? Bueno, efectivamente, va la lectura anterior, fue en mayo. La fecha de la lectura actual, 28 de julio. ¿Cuántos días le tomaron? 69 porque es un promedio. En este se pasaron un poquito más, pero son 60. 62, 63, 59, 58, pero siempre es un promedio de 60 días.
La lectura anterior fue este número, obviamente. La lectura actual es 9211. Entonces le dio esto como kilowatt consumido, 1330 kilowatts. Cuando va al medidor, me envía la foto del medidor y el medidor ¿qué decía? El medidor decía 9270. ¿Está bien? Sí, está bien, porque el medidor de mi casa siempre, y el del gas y el de la luz, me tiene que indicar un poquito más de lo que vino mi factura. Porque esta factura, la toma de lectura fue el 28 de julio y a esta persona le llegó los primeros días de agosto, entonces ha pasado tiempo. El medidor de la casa sigue andando, no se para. Entonces tiene que el medidor de la casa siempre indicar un poquito más. Si el medidor de mi casa indica menos, bueno, efectivamente me están haciendo una lectura de más. En este caso, ¿qué pasó? Coincidió el medidor con la lectura. Estaba bien tomada la lectura. Entonces, ¿qué pasó? ¿Era real? Sí, era real. Pero el tema ha sido que a él le han estimado en todos estos periodos, estimaron, pese a que las lecturas decían reales, y le sumaron todas las diferencias en este periodo. Okay. Entonces, él tiene un consumo de casi 9 veces más de lo que consume en el periodo anterior. ¿Y hay lugar a queja ahí, Romy? Sí, hay lugar a queja. Fíjense que todo esto, obviamente, de ser la T1R1, pasó a ser la T1R3, que es la categoría más alta, por ende, cada uno de los cargos fijos y variables que pague va a ser mucho más caros. Claro. Por ende, el cálculo de los impuestos va a ser mucho más caro, por ende, su factura va a ser un facturón, no una factura. Y ahí la instancia de reclamo, digamos, como decía Anita, es ir directamente, en este caso, primero ante la empresa. A la empresa que presta el servicio. Exactamente. Pese a que el medidor y la factura hoy coincidan, efectivamente antes no habían coincidido. Claro. Entonces, no pueden cobrarlo todo el consumo en una sola factura. Tienen que prorratearlo en varias facturas. Y además que las empresas no tienen permitido hacer estimaciones ni en el gas ni en la electricidad. No pueden hacer más de 2 seguidas o 3 alternadas durante el año. Y si lo hacen, tiene que estar justificado. ¿Por qué lo hicieron? Y porque el medidor está dentro de una cochera cerrada con llave. Porque no podemos ingresar porque es una zona peligrosa. Por X motivo tienen que decirle. Y además notificarle al usuario de, señor usuario, no pudimos tomarle la lectura, envíenos o permítanos tomar la lectura real para nosotros facturarle de manera real. ¿Por qué les digo esto? Y es muy importante. Porque en este caso me dijeron, bueno, la pagaré, la tendré que pagar. Pagó 1.600 la factura anterior y está pagando 18.000 ahora. Una locura. Sí. Una locura. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, efectivamente, está bien, lo consumió, pero lo consumió durante este periodo. Entonces, durante este periodo me tenés que cobrar la tarifa de ese mes. Claro, ¿me explico? Claro, no ahora. Claro. Hay una penalización porque pasás de ser un usuario residencial de tarifa más cara, eso es R3 en realidad, ¿no? Exacto. ¿Puede ser que en el enunciado arriba diga tarifa residencial R3 y diga un barra est, que sería como que el consumo es estimado? ¿Puede ser que haya llegado una boleta así? Puede ser, sí, puede ser. Y que ahí diga est nada más y no diga estimado. Sí, puede ser, porque depende cómo ellos impriman la factura y cómo entre. Fíjate que es muy chiquito el espacio ahí. ¿Y con eso ese dato me puedo quejar o no? Lo tengas o no lo tengas, te quejas igual. Ah, ok, perfecto. Porque acordémonos que ahora con lo de la segmentación, esta persona va a pagar 400 subsidiados y el resto, los 900, tarifa plana, y va a ser muchísimo. Claro. Profe, cortitísimo porque no tenemos más tiempo. ¿Pasa lo mismo entre esta factura y la factura de, por ejemplo, Cooperativa Eléctrica? Exactamente, aplica a todo el país, a todas las empresas de gas y de energía eléctrica. Solo diferenciar el tema de cómo me categorizan de acuerdo al consumo anual o mensual en la electricidad. ¿Usted da clases? La ONG sí. Porque particularmente. Impresionante. Si no, deberías. Clase de cómo interpretar las facturas. Romy, gracias. No, por favor. Gracias enorme por ayudarnos, de verdad.